Dos por tres en salud. Muy buenas tardes, amigos y amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión de su programa especializado en salud, preparado como siempre con muchísimo cariño. Bueno, mi colega Doris Pantaleón se tomó unos días de vacaciones justo, así que deseamos que esté pasándolo bien, tanto ella como su gemela, Noris Pantaleón. En el caso nuestro, pues aquí estamos, como dice un amigo periodista, al pie del cañón, de nuevo, para tratar los temas que fueron noticia esta semana. Y voy a comenzar por una noticia que fue triste, pero que todo el mundo esperaba, que fue la muerte del presidente, el expresidente José Pepe Mujica, presidente por 2 periodos constitucionales del Uruguay, de Uruguay, perfecto. Se trata de un hombre humanista, de un político, yo diría que atípico y fuera de lo común, porque la política se usa mucho, lamentablemente, para el cúmulo de riquezas, para la exhibición de poder. En el caso de Pepe Mujica, demostró humanidad, hizo grandes cambios y profundos cambios en su país, esté usted o no de acuerdo con los cambios que hizo, fueron importantes y sobre todo, uno de los cambios más importantes fue la reducción de la pobreza. Nosotros sabemos lo importante que es para el mundo esa reducción de la pobreza, que es elevar al ser humano a lo que tiene derecho, que es a la felicidad. Bueno, pues Pepe Mujica tenía una enfermedad ya terminal, un cáncer, y partió, yo diría que en paz, dejando tras su muerte un legado de bienestar y de bien hacer en beneficio de la humanidad y de su país. Dio cátedra de lo que era hacer buena política. Así que deseamos para su compañera de vida, quien él decía que había sido tan importante, la señora Lucía, la ex senadora Lucía, que pueda recuperar este dolor tan grande de la pérdida de su compañero. En otro orden, el pasado 12 de mayo fue el Día Internacional de las Enfermeras, esas mujeres de tanto sacrificio y de tanto valor para el sistema de salud, porque son las cuidadoras fundamentales de la salud del paciente. La semana pasada tuvimos por aquí a 2 representantes y es importante que en materia de enfermería se pueda llenar esa brecha, que es la gran cantidad de enfermeras que necesita todavía el sistema de salud, por nombrar sobre todo de enfermeras profesionales. En otro orden también, la semana pasada, el pasado martes específicamente, en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina, el ministro de Salud Pública juramentó al Comité de Trasplantes y decía el presidente del Instituto Nacional de Trasplante de Órganos, del INCOR, que tenemos un déficit de por lo menos, una lista de espera más que déficit, de por lo menos 450 personas que esperan un trasplante renal. Hace falta, pues, en nuestro país que se fomente, que se trabaje una cultura de donación de órganos. Nosotros somos uno de los países de América Latina y del mundo con mayor cantidad de accidentes de tránsito. Entonces lo ideal es que no haya tantos accidentes de tránsito, pero como todavía son una realidad en el país, sería importante que se trabajara la cultura de que el dominicano entienda la importancia de la donación de órganos. Y para concluir esta breve sección de comentarios, quisiera recordar que los pasados días 14, el día miércoles 14 y jueves 15 hubo un paro del Colegio Médico Dominicano. No fue posible ponerse de acuerdo, no ha sido posible ponerse de acuerdo. Los médicos argumentan cancelaciones importantes en el Ministerio de Salud Pública y el ministro de Salud, el doctor Víctor Atala, argumenta que había una duplicidad y hasta triplicación, hasta una nómina triplicada de médicos y que eso choca con los reglamentos de la administración pública, por tanto que al contrario,
van a seguir cancelando médicos que tengan 2 y 3 nombramientos. Yo creo que lo ideal sería ponerse de acuerdo, señores, porque en una huelga médica quienes sufren son los más pobres. Llegará el momento en que tal vez la República Dominicana pueda superar el método de lucha en los hospitales, yo no digo en otras áreas del país, pero en los hospitales, quienes pasan las de Caín, quienes pasan crujías son los pacientes más pobres, porque todo el que puede vender un pollo, el que puede vender un pedacito de tierra para un procedimiento en el sector privado lo hace. Mientras tanto, sería importante que todo el mundo deponga actitudes, se sienten, revisen a ver qué es lo que pasa y que ojalá las autoridades entiendan también que es necesario sentarse a conversar. Sin más comentarios, nos vamos a una pausa comercial y hoy tenemos con nosotros a un invitado con quien vamos a discutir numerosos aspectos del sector salud, sobre todo de la seguridad social. Les invitamos a que se queden con nosotros para que puedan ver con nosotros esos aspectos tan importantes del sistema de salud y de la seguridad social. Nos vamos a una pausa comercial y venimos con nuestro invitado de lujo de la tarde. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado que por lo menos una vez al año viene aquí de manera habitual. José Manuel Vargas, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, ADARS. Muy buenas tardes, Vargas. Buenas tardes, Altagracia. Para mí es un verdadero honor estar acá. Y no vengo más a menudo porque tú no me invitas. Sí, con mucho gusto. Lo que pasa es que Vargas es también un hombre de televisión. Ustedes saben que él tiene más de 20 años con un programa de televisión. Más de 30. Más de 30 años. Es un hombre de televisión, por eso ustedes lo ven telegénico y que sabe expresarse en televisión. ¿Cómo estás? Excelentemente bien, gracias al Señor. ¿Tú cómo andas? Bien, bueno, estaba comentando, tú sabes que Dori está fuera del país tomándose unos días de vacaciones, y estaba comentando que muchos acontecimientos han pasado en este inicio de año. Antes de que entremos en materia, este comentario, sí. Muchos acontecimientos, desde la tragedia del Jet, la muerte del Papa Francisco. En esta semana se nos muere Pepe Mujica. La verdad que ha sido un año como cargado de muchas situaciones. Muy duro. Al Cono Sur le han dado muy duro porque dos hombres que han impactado en la humanidad por su manera de ser, que fue el Papa Francisco y Pepe Mujica, tenían prácticamente la misma edad, 88, 89 sí, años. Correcto. Uno era de Argentina, otro era de Uruguay. Y realmente fueron dos personajes que marcaron en el paso por sus vidas, dejaron un legado, como tú señalabas en la introducción del programa, importante para la humanidad. ¿Tú sabes qué me preocupa a mí, Vargas? Como que siento, yo percibo, yo no sé, tú eres abogado y tienes una experiencia, pero siento como que la humanidad va quedándose con pocos, para no decir sin referentes, con pocos referentes éticos, morales, al menos conocidos por nosotros en esta parte del mundo. Pocos referentes y muchas guerras. Yo creo que hay que retomar los valores que nos inculcaron desde nuestros hogares. Y eso se logra desde los hogares. Yo creo que tiene que haber un relevo generacional necesariamente. Por supuesto. Pero que esté preparado, que tenga esos valores que no se enseñan en las universidades y que no se enseñan en las maestrías, que son importantes, que vivimos en la era de la tecnología, pero que esos valores es en la casa que se aprende. Pero el mundo, ustedes dirán, ¿pero de qué van a hablar esto? No es de salud, sí, pero antes de adentrarnos a los temas, pero el mundo vive momentos, que lo decía el Papa Francisco, muy difíciles. Por ejemplo, una guerra cruenta por doquier, es como si no se pudiera conversar. Gobernantes, el mismo tema de la migración, o sea, aquí hay temas muy profundos en el mundo que lastiman a la raza humana, diría yo. Correcto. Eso es algo que hay que buscar una solución, porque se supone que la humanidad
va avanzando y que los hombres debemos ponernos de acuerdo conversando, Correcto. no tirando tiros y muriendo personas inocentes. Correcto. Yo creo que llegó el momento que hay que parar esas cosas. Así es. Bueno, esos son los buenos deseos de nosotros. Mientras tanto, vamos a entrar en materia. Vargas es el presidente de las principales ARS privadas del país. Vamos a retomar a DARS. ¿Cuántas ARS en este momento están afiliadas a DARS, Vargas? Actualmente nosotros tenemos 5 ARS afiliadas. Vamos a mencionarlas. Sí, con muchísimo gusto. Primera ARS, la ARS Universal, Mafre Salud ARS, Correcto. ARS CIMAC y ARS Monumental. Pero quiero aclarar que esas 5 ARS manejan el 90% de los afiliados del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Vamos a decir privados. Sí, de la parte privada, es decir, que son, digamos, en cantidad de afiliadas, no son muchas, pero la cantidad de afiliados que maneja cada una es muy, muy fuerte y tiene un impacto importante porque hablar del 92% de la parte privada es un número significativo y que nos da una posición de importancia por el volumen de afiliados que manejamos. ¿Cómo ves lo que está pasando en este momento en el sistema dominicano de seguridad social a propósito de que se cumplió el aniversario recientemente? Sí, no, actualmente se está celebrando, ayer se concluía con la celebración de la Semana de la Seguridad Social, que fue una iniciativa de uno de nuestros presidentes y que por decreto se instituyó que se celebre estos días la Semana de la Seguridad Social y se concluyó ayer con una conferencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde estaban todos los actores públicos y privados de la seguridad social. Yo creo, como te he dicho en ocasiones... ¿Quién ofreció esa conferencia? Estuvo presidida por el gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, pero también estuvo el superintendente de salud como panelista, el superintendente de pensiones, estuvo un representante del sector trabajador, estuvo también la presidenta de Copardón, que además es consejero, es miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social, y otras autoridades del sistema. Pero estuvo muy bien y también se creó una maestría en seguridad social en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que creo que viene a llenar una necesidad desde el punto de vista formativo de la sociedad dominicana. Qué bueno. ¿Cómo encuentra este 24 aniversario, verdad? Sí. Al sistema dominicano de seguridad social y específicamente, es muy amplio toda la seguridad social, pero específicamente lo que es el Seguro Familiar de Salud. ¿Cómo estamos en este momento? Primero, Altagracia, permíteme reconocer que el sistema dominicano de seguridad social, que como bien tú señalas, cumple 24 años, pero eso es relativo, porque el Seguro Familiar de Salud empezó en el año 2007. En el 2007. Entonces, pensión empezó en el año 2003, el subsidio empezó en el año 2001, la ley fue promulgada en el año 2001, pero bueno, al fin del cabo, lo importante es destacar la importancia que reviste un sistema de protección social que no existía en el país, que tiene la salud, discapacidad y sobrevivencia, que son las pensiones, seguro de riesgos laborales, que lo paga 100% el sector empleador, pero que protege y previene los riesgos laborales y las enfermedades profesionales, y además que cubre atenciones en salud por accidentes de tránsito, pero no solamente al trabajador formal, sino también a toda su familia, hasta los abuelos, sin importar su condición de salud. No hay preexistencia en el Seguro Familiar de Salud. Es una conquista muy relevante que hay que destacar. El Seguro Familiar de Salud está avanzando, ha avanzado de manera exponencial, diría yo, porque tú pasar en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, teníamos asegurado un 7% de los trabajadores y las iguala a un 12, un 13, digamos que un 20% para redondear. Y hoy está asegurado el 98% de la población. Aún así, quien estaba en ese 7% en ese tiempo era un privilegiado de tener un seguro. Definitivamente. Entonces pasa a un 98%, donde digamos que el 45% es contributivo y el 55% es subsidiado. Hay algunas diferencias entre ambos regímenes, pero el catálogo de prestaciones es el mismo. Lo que pasa es que el subsidiado tiene que ir a los hospitales públicos. Ayer me comentaba el doctor Gustavo Huílamo que no necesariamente es así, que el 70% de los afiliados al régimen subsidiado
van al sector privado. Pero se lo ponen en China para la poder, ponen- se es lo ponen en complicado. China. En la práctica es la verdad. O sea, usted no puede decir que tengo un dolorcito de este lado y ir a un médico a hacer más, no es cierto. Bueno, eso es lo que comentaba Gustavo Willamo, que es el segundo a bordo. Ahora, nosotros hemos planteado como asociación, de manera institucional, que la cápita del seguro familiar de salud régimen subsidiado debe ser igual al del contributivo, en un proceso gradual, en un proceso donde el Servicio Nacional de Salud, los hospitales ofrezcan un servicio de calidad y que puedan facturarle a las ARS ese servicio con una condición, que haya libre elección, que el afiliado pueda elegir la ARS que quiera y el prestador de servicio de salud que él entienda. ¿Por qué no se permite? ¿Cuál es el tema de que no se ha permitido la libre elección? El problema está en que la cápita que paga el Seguro Familiar de Salud del régimen subsidiado no alcanza para pagar lo que consume el afiliado, porque es una cápita que está subsidiada por el Estado, pero muy baja. En otros países, la cápita del subsidiado es igual a la del contributivo. Y en nuestro país, la Constitución de la República Dominicana establece que los dominicanos somos todos iguales. Aquí no hay dominicanos clase A y dominicanos ¿Pero quién paga clase la B. cápita del subsidiado, por ejemplo? ¿Quién la Nosotros pagaría? los que pagamos impuestos. Sí. Sí, porque es el Estado directamente. Mientras que el contributivo hay una participación del empleado y una participación del empleador. La carga se distribuye. Pero en caso de que se llegue a ese momento, que deberá llegarse, esto con los hospitales públicos que se eficienticen y puedan facturar las ARS los servicios de salud eficientes que presten y que se mida que esos servicios son eficientes, se puede perfectamente lograr mediante una gradualidad que sean iguales las cápitas. Vargas, le voy a pedir su anuencia para irnos a una pausa comercial y vamos a venir con eso de la cápita, porque ahí parece que hay como un nudillo y vamos a venir por qué ha sido tan difícil lograr eso y cuál es la meta, por qué ustedes lo plantean. Volvemos ahora con José Manuel Vargas, presidente de ADARS. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación con José Manuel Vargas, el doctor José Manuel Vargas, que la gente nos dice a todos los que estamos vinculados a la salud, doctor, no es médico, es abogado, pero un hombre con un conocimiento amplio de todo este sector. Hablábamos de la cápita y a veces también creemos que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. ¿Qué es la cápita antes que nada? ¿Qué es eso? Eso es muy importante, porque yo creo que una de las falencias que tiene el sistema es la falta de información, la educación, que la gente se empodere de cuáles son sus derechos y que reconozca cuáles son sus deberes, porque hay deberes y derechos. Mira, la cápita no es más. En el ámbito del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, el empleado aporta un 3% de su salario, hasta 10 salarios mínimos, como para la parte de salud. E igualmente el empleador aporta el otro 7%. Digamos que un 10% es el aporte que se hace a través del empleador y que llega a la tesorería de la Seguridad Social, y la tesorería entonces hace una dispersión en función a lo que el Consejo Como diríamos en el Nacional campo, se reparte. se reparte. Eso es así. Hace esa dispersión, ese reparto, en base a los afiliados que tenga cada una de las ARS, ya sean titulares o dependientes. Entonces, eso es lo que se llama cápita. O sea, Ese por valor, mí, la ARS, hay un pago todos los meses a la ARS. sí, la tesorería de la Seguridad Social que recauda esos fondos de los empleadores, llámese sector público o sector privado, donde interviene el trabajador y el empleador, esa parte llega a la tesorería de la Seguridad Social, a un fondo que se llama para el cuidado de la salud de las personas. Entonces, el Consejo Nacional de Seguridad Social establece cuál es la cápita, cuál es el monto que debe pagar a cada ARS por cada afiliado. Y recordémosle a la gente cuánto Ahora, es. actualmente 1.683,22. Eso es lo que se paga en régimen contributivo. Muy
deficiente en cuanto a deficitaria, porque tengo que agregar que hoy, hace 25 meses, que no se actualiza la cápita por inflación, que debe hacerse cada 6 meses, según dispone la ley 8701, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y eso significa 162 pesos con 46 centavos que nos ocasionan un déficit a nosotros, las ARS, porque no se actualiza, porque mientras tanto hay que pagar los medicamentos al precio de hoy, y aquí son muy caros, hay que pagar los insumos a precio de hoy y material gastable a precio de hoy. Y sin embargo, no se ha actualizado. Eso ha ocasionado que la siniestralidad de nuestras asociadas principales sea un 100%, es decir, el costo médico. Tú recibes 100 pesos y pagas 100 pesos de costo médico. Pero además hay que pagar gastos administrativos, que el máximo que admite la ley 10%. Es un 10%, pero hay que pagarle también al promotor de salud, que es un 1%. Entonces, cuando tú sumas aritméticamente 100 de ingresos y 111 de egresos, hay un déficit de un 11%. Eso ha provocado pérdidas operativas importantes para nuestras asociadas. El año pasado 1.600 millones de pesos y este año 917 millones de pesos al 31 de marzo. Esa situación hay que corregirla, porque además de eso, hay 3 resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social que establecieron que había que revisarla en 6 meses, porque se sabía que los cálculos actuariales que hizo el órgano técnico, que es la CISARRIL, no eran los suficientes para atender esas necesidades que demandaban los afiliados. ¿Es un tema de inflación? No, es un tema de actuarial que se calculó, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, los medicamentos ambulatorios fueron incrementados en un 50%, de 8.000 a 12.000 pesos. Eso nos costaba a nosotros 34 pesos. Sin embargo, a la CISARRIL le empezó costando 3,3. Finalmente, no es posible porque nosotros no podemos permitir que el sistema colapse. Llegamos a un acuerdo transaccional de 19,3, bajo la expectativa que 6 meses se revisaría y si no cuadraba, entonces se iba a incrementar la diferencia. ¿Y esos 6 meses? Pasó un año y eso representa 136,7, no solamente la parte de los medicamentos ambulatorios, sino otros procedimientos que se incrementaron o que se incluyeron. Con lo cual nosotros conceptualmente estamos de acuerdo, pero es necesario respetar y sobre todo sostener que el seguro sea sostenible. O sea, hay ahora mismo una amenaza a esa sostenibilidad porque los egresos son mayores que los ingresos y cuando eso pasa, los dueños, los accionistas de nuestras asociadas tienen que rascarse el bolsillo, pero el bolsillo tiene un fondo y ya el fondo se está acabando. Es decir, nuestras autoridades que están trabajando en el tema, lo que pasa es que lo hacen de una manera un poco lenta, o por no decir muy lenta, pero es necesario que haya esa estabilidad y que la sostenibilidad se garantice. Ayer el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, el licenciado Miguel Seara Hampton, decía que es muy importante esa sostenibilidad financiera y social. Él es economista. Él es economista y buen economista. Y de los buenos. Pero el sistema en sentido general, porque eso tiene que ir al Consejo y el Consejo es el que tiene que aprobar. Tiene que hacerlo porque ahora mismo acaba de producirse, por ejemplo, un incremento al salario de un 12%. Y eso tiene una incidencia en un incremento en el fondo. Nosotros hemos propuesto que se incremente en salud el límite de salario cotizable de 10 a 20 salarios mínimos, tal como es en pensiones, porque la salud es primero que todo y eso produciría cerca de 3.000 millones de pesos anuales. Para poder lograr una pensión tenemos que estar vivos. Exactamente, esa es la mejor razón de que hay un orden de prioridad. Entonces, si se incrementa de 10 a 20 salarios, que eso lo puede hacer el Consejo sin ningún problema, porque el artículo 143 de la ley 8701 establece que el Consejo puede hacerlo para ajustar y cumplir con un principio de la ley que se llama el principio del equilibrio financiero. Vargas, porque todos los especialistas que han venido al país, expertos en materia de seguridad social, han dicho siempre que hay un impacto sumamente negativo por los bajos salarios en la República Dominicana. Eso es verdad. En seguridad social. Según datos de la Tesorería de la Seguridad Social, el 78% de los trabajadores dominicanos formales ganan menos de 30.000 pesos. Eso quiere decir que ganan menos de la canasta básica. Pero aquí hay otro problema. La informalidad es un 57%. Muy alto. Y aquí hay mucha gente que pueden pagar, que son contributivos, los profesionales, los técnicos.
tú llevas un plomero a tu casa y te arregla cualquier problema de un inodoro, del fregadero, y te cobra como un cirujano plástico. ¿Cuánto es? 2.500 pesos. Y si te descuidas, te cobra algo más. Ese tipo tiene capacidad de pago. Un ingeniero, un médico, un abogado. ¿Pero por qué no se ha articulado eso? Bueno, ¿Qué es lo que pasa? Eso es algo que está pendiente. Por ejemplo, hay un régimen contributivo subsidiado Sí, que nunca ha podido no entrar. se ha podido implementar. Ha faltado un poquito de voluntad política para hacerlo, pero eso se puede hacer perfectamente cuando las autoridades así lo decidan. Y hay que hacerlo. ¿Y a cuánto aglutina ese régimen, que no recuerdo el dato, de subsidiado, contributivo subsidiado? Es que no aglutina todavía a nadie porque está en cero, porque no ha empezado. Por ahí están contemplados los profesionales, los técnicos, y mucha gente que puede pagar. Un abogado que tiene una oficinita, por ejemplo. Perfectamente, pero ese abogado con una oficinita puede tener un caso y ganarse 10 millones de pesos de honorarios. Sí. Entonces eso no necesita que lo subsidien. Ese es realmente contributivo. Porque hay un tema ahora mismo con los subsidiados. ¿Se estaría como subsidiando a mucha gente que no necesita el subsidio? Ese concepto yo no puedo afirmarlo 100%, pero a que aquí hayan 5.500.000 dominicanos en el régimen subsidiado es como una promesa que hizo el presidente y que mucho, cumplió. ¿No? Yo creo que es mucho. Y pienso que muchos que están ahí quizás no son subsidiados o no necesitan ser subsidiados. Eso habría que sanearlo un poco más. El tema de la libre elección, que nos habíamos quedado ahí, nos enganchamos en la cápita. En la libre elección, ¿cómo ayuda al sistema? No, pero lo primero es que el ser humano, el trabajador que paga un servicio, tiene el derecho de elegir dónde él quiere recibir ese servicio. En el régimen contributivo, como bien señalábamos, tanto el trabajador como el empleador son los que aportan los recursos para la cápita. Entonces, él tiene derecho a elegir dónde él quiere recibir ese servicio. Esa es la libre elección. Y yo creo que eso es un derecho. ¿Y esa libre elección vale para los subsidiados? Hasta ahora no. ¿Valdría? Valdría cuando la cápita se iguale y que se haga que tenga también derecho a la libre elección de elegir su ARS y de elegir su prestador de servicios de salud. Ahora, como la cápita es más disminuida, a pesar de que el día pasado le hicieron un aumento, solamente puede ir a los hospitales públicos y solamente lo tiene el SENASA, que es una administradora de riesgo de salud del Estado, que es buena, que también participa en régimen contributivo, pero tiene 100% el subsidiado. Y en el contributivo es buena, es competente y es eficiente. Yo digo porque existe la competencia, porque existimos nosotros. O sea, el pastel se queda con el Estado de los subsidiados, sí, nada 100%. más. Por 100%. Eso nosotros decimos. Pero ellos decían, yo recuerdo SENASA decía un tiempo también que toda la carga, porque la pobreza genera más enfermedades, bueno, genera mucho mayor cantidad de enfermedades, que toda esa carga le había tocado a la aseguradora del Estado. No, lo que pasa es que la ley establece, la ley 4201, la Ley General de Salud, que el Estado es responsable por la salud de los dominicanos, de tal manera que eso le corresponde al Estado. Nosotros decimos, vamos a compartir la carga, pero vamos a hacer las cosas bien hechas. Que haya libre elección para todos y que se igualen las cápitas, para que pueda real y efectivamente pagarse y que la gente tengamos al final del día un sistema preventivo, un sistema que prevenga la enfermedad, un sistema que promueva estilos de vida saludables, un sistema de salud, no lo que tenemos ahora, que es un sistema de enfermedad. De enfermedades, basado en enfermedades. Exactamente, entonces hay que cambiar conceptualmente el estilo que estamos implementando actualmente. José Manuel Vargas, pedimos de nuevo su anuencia, nos vamos a unos comerciales y vamos a venir con otros grandes temas que el tiempo no nos alcanzaría. Por ejemplo, la atención primaria. ¿En qué está eso? Volvemos ahora con este gran renglón de atención primaria. En salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación con el presidente de ADARS, José Manuel Vargas. Nosotros tenemos un montón de temas siempre que tratar, pero el tiempo se nos agota. Pero yo no quisiera que ese tiempo se nos pasara sin que tratáramos este gran desafío que es la atención primaria. Nadie ha podido ponerle
el cascabel al gato, que se dice. Así es. A pesar de que vi una funcionaria diciendo el otro día, claro que entró la atención primaria hace tiempo, tenemos no sé cuántas unidades de atención primaria. ¿Qué es eso? Altagracia, tengo que confesarte que es muy cómodo venir a un programa donde haya profesionales de tu categoría. Gracias. Porque ayuda mucho, uno se siente muy bien y se siente cómodo. Gracias. Ese es un aspecto de vital importancia para el sistema de salud que estamos hablando. Y es algo que fue concebido en la ley y que tácitamente está contemplado. 8701. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ha faltado un poquito de voluntad política para que se cumpla esa ley, porque se trata de que haya una puerta de entrada al sistema, un primer nivel de atención, y esa estrategia de atención primaria que viene desde el año 1978 en Almata, se ha demostrado que en los países... O sea, tenemos 50 y pico de años de atraso, casi 60 años. Así es, que cuando se ha implementado en los países donde se ha logrado hacerlo de manera efectiva, el 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia, donde no hay copago. Una de las quejas más grandes de los afiliados al Seguro Familiar de Salud de régimen contributivo es el gasto de bolsillo. ¿Y dónde se genera? ¿Cuáles son los dos componentes fundamentales? Los medicamentos, un 60% del gasto de bolsillo. Que solamente ese es un renglón, los medicamentos. Sí, que aquí son muy caros. Muy caros. Y el otro renglón son las consultas que tú pagas cuando vas al especialista, porque eso se cobra discrecionalmente. En el primer nivel de atención no hay copago. Entonces, yo te digo a ti la siguiente pregunta, y yo mismo me pregunto, ¿cómo es posible que un país pobre como el nuestro, que tiene la ley ahí, y que se ha demostrado que se disminuyen el gasto de bolsillo y también se disminuyen los problemas de salud de la gente? Porque cuando tú vas a un centro de atención primaria con capacidad resolutiva, con un récord médico único, electrónico, ese médico va a ser asertivo para prescribirte lo que tú necesites. O si tienes que referirte donde otro médico, hacerlo mediante un sistema de referencia. Y si otro médico, cuando te atienda, tiene que decir que te hizo una resonancia magnética, que te priorizó, entonces tu récord se mantiene actualizado. Eso ayuda muchísimo, esa herramienta, a que tú tengas una mejor salud. Además, uno ha sido paciente en centros así. Eso es muy importante cuando tú vas y te dicen, en enero del 2022 usted se hizo una radiografía por un tobillo que se le zafó. O sea, tú dices, caramba, pero está mi historia y eso es importante. Eso es lo único que tiene que manejarse con un criterio de discreción. De ética. Porque eso es propiedad del afiliado. Claro que sí. Y el afiliado es lo único que tiene potestad para autorizar quién puede ver su récord. Pero lógicamente su médico puede hacerlo, que está autorizado por el afiliado. Pero eso es una cosa fundamental para disminuir ese gasto de bolsillo y que logremos tener ese sistema de salud en vez del sistema de enfermedad que tenemos. El superintendente dice que eso es vital y que él va a hacer todos los esfuerzos para lograr. Sí, pero es que todos lo dicen, porque recuerden la lucha de, ¿cómo se llamó? Del anterior. Pedro Luis Castellano. De Pedro Luis Castellano, que hizo toda una cruzada para y no es posible. Hizo hasta un modelo. Un modelo y todo. ¿Por qué es? ¿Cuáles son los escollos para que comience? Yo pienso que muchas veces los intereses particulares se han impuesto a los intereses generales de la nación. Pero hay que cumplir con un principio básico. Las leyes están hechas para que se cumplan. ¿Y quién es el responsable de hacer cumplir las leyes? El Estado Dominicano. Y quien no la cumpla, bueno, que sufra las sanciones que la propia ley establece para quien no cumpla la ley. Yo creo que tenemos que predicar con el ejemplo. ¿Entiendes? Y así, ahora mismo, el gasto de bolsillo está cerca de un 45%. Pero según... O sea, bajó un poquito. Bajó un poquito en la parte privada. La Oficina Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de la Salud establece que lo razonable sería un 20%. Con la implementación de atención primaria, que se pueda prescribir medicamentos genéricos de calidad, que estén autorizados por la FDA o cualquier otra agencia evaluadora de nueva tecnología sanitaria de respeto con una base científica, se pueden disminuir los costos de los medicamentos. Y esos medicamentos los van a vender los mismos laboratorios que producen los medicamentos de marca. O sea, porque vivimos en una sociedad democrática. No estamos hablando de control de precios. Estamos hablando que Estados Unidos, para poner un ejemplo, que dedica casi el 20% de su Producto Bruto Interno a la salud, y es deficiente porque hay lista de espera. Tú vas a donde tu médico de familia, tú no puedes ir a un especialista de manera directa. Tú vas a un médico de familia y te hacen tu chequeo, y te prescribe un medicamento que tú no sabes ni cuál es,
Y dice, ¿dónde usted quiere recibirlo? La farmacia que está más cerca de su casa, ¿cuál es? Así Walgreens. es. Ah, sí, va a estar, vaya en 2 horas. Entonces, cuando tú vas 2 horas a buscar tu medicamento, está un medicamento genérico que dice cómo tú debes tomarlo, cómo se llama. Digo y que todo es eso. el medicamento, porque lo Correcto. otro es marca, ¿no? Sí, el otro medicamento de marca, pero a mí me pasó un caso personal que lo he mencionado Ujú. en otras ocasiones y quiero reiterarlo ahora por la prestancia de este programa y por la cantidad de personas que lo Que lo ven. ven. Yo fui a Estados Unidos porque me sentía una molestia en un pie, como tú hablas de en un En un tobillo pie, que sí, yo me un tobillo. fracturé hace algún tiempo. Y entonces me prescribió un medicamento. Cuando yo voy a la farmacia a las 2 horas, me entregaron mi medicamento. Yo le pregunto a la farmacéutica, ¿y usted tiene este medicamento de marca? Y dice, sí, lo tenemos. Y yo, ¿cuánto cuesta? Dice, $500. Un Y medicamento. eran unas pastillas, como 10 pastillas. Y el que me recetó a mí, que era el mismo medicamento, la misma, digamos, bioequivalencia, Ujú. me costó $12,99. Correcto. Entonces, ¿cómo es posible que un país rico haga Que lo eso? cubrió el seguro, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Y un país pobre como el nuestro, todo sea de marca. Eso es una cosa que no cuadra. Nosotros decimos, los mismos laboratorios que tienen el producto de marca pueden tenerlo de genérico, porque la marca no es más que fue un laboratorio que hizo una investigación científica y demostró que tal molécula sirve para tal cosa. Entonces, por eso le dan una licencia de 10 años. Por los 10 años, cualquier otro mismo puede fabricarlo. Entonces, ¿por qué no lo fabrican? Entonces, eso es parte de que en seguridad social tiene que haber necesariamente una estructura diferente, porque los recursos son limitados. Si tú vas al seguro privado, te toman en cuenta la edad, te toman en cuenta las comorbilidades, te toman en cuenta la genética y en base a eso determinan cuánto te van a cobrar. Pero en el seguro familiar de salud, la cápita es la misma, no importa tu condición de salud. Y por tal razón es necesario manejar esos recursos con mayor cuidado, con mayor estricto control de que el recurso alcance para necesidades que son prácticamente, las necesidades del ser humano son ilimitadas, porque todos los días hay una nueva enfermedad, todos los días hay un nuevo padecimiento, Nueva tecnología. hay nueva tecnología, nuevo medicamento, entonces el dinero no alcanza. Pero una de las oposiciones que he visto desde el principio a la atención primaria y al gran tema de los medicamentos, que solamente ese es un tema, son o una parte, no podemos decir todos los médicos, pero los especialistas que se oponen, dicen atención primaria sí, pero para los subsidiados. O sea, no quieren tocar lo contributivo. Igual pasa con el tema de los medicamentos. Con el tema de los medicamentos hay un problema ético grave que vincula mucho a la industria con los médicos también. Ese es un problema que hay que resolverlo, porque yo creo que la sociedad está por encima de esos sectores, de esos intereses particulares. La ley dice que debe ser obligatorio la atención primaria, tanto en el régimen subsidiado, que se habla de la parte pública, como en el régimen contributivo. Y que el primer nivel de atención es obligatorio que tú tengas que ir a un primer nivel de atención. Entonces, si eso se cumple, necesariamente habrá un cambio de modelo, que lo necesitamos, que te reitero, en otros países donde se ha implementado adecuadamente, los resultados han sido muy buenos y el gasto de bolsillo ha bajado significativamente hasta un 14%. Yo no sé si recuerdas, con una vez que hubo un intento serio de implementar la atención primaria y había una campaña que se puso a circular que decía, sí, lo que pasa es, mujer, que se te va a quitar el derecho a ir a tu ginecólogo, te van a quitar que tú puedas ir a tu ginecólogo. O sea, hay una campaña también, se mantiene esa campaña de desinformación, sobre todo a esa clase media acostumbrada a ir a su médico directo, pero eso me lo vas a comentar, a responder después de esta pausa comercial. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Bueno, ya en el último segmento, porque todos los temas los tratando de hacerlo de manera puntual porque se nos quedan, es muy, muy amplia la gama de aspectos que envuelve la seguridad social. El tema de los intereses alrededor
de la industria, los médicos, temas éticos hasta de por medio, que no lo vamos a señalar aquí, pero que sabemos que existen, y alrededor del gran tema de la atención primaria. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? ¿A quién le corresponde esto? Tiene que ser necesariamente nuestras autoridades, el Estado, y tiene la fuerza y tiene la capacidad para hacerlo. Es cuestión, reitero, de voluntad política. Y se haría un ejemplo, digamos, un modelo en una determinada circunscripción, un determinado paraje, municipio, como se llame. Se hace ese modelo, simplemente se adscriben a la atención primaria una serie de afiliados y se pule el modelo y luego se replica. Y eso no va a ser una cosa traumática, pero sí hay que entender que eso no se hace en un día, que eso lleva un tiempo, 6 meses, un año, pero se puede hacer perfectamente. ¿Y quiénes saldrían beneficiarios o beneficiados? Los más vulnerables, los más pobres, porque un trabajador que gane menos de 30,000 pesos no vive bien. Entonces, él no tiene capacidad para pagar 2 o 3 mil pesos de una consulta ambulatoria. O de un medicamento. O de un medicamento. Imposible. Hay que buscar la forma como esa gente, que son tan dominicanos como el que puede, que somos los menos. Pero además, Altagracia, es importante que se mantenga lo que yo te decía, la sostenibilidad, porque si la sostenibilidad no se previene, no se mantiene, entonces podría colapsar el sistema. Y eso sería una desgracia que tendría consecuencias sociales, en la economía, políticas y económicas. Pero no está en peligro en este momento. Bueno, cuando tú tienes una cifra de un 100%, tú tienes las principales empresas privadas del país operativamente perdiendo dinero, eso es un peligro, eso es una amenaza. Las autoridades, te reitero, como decíamos en el segmento anterior, están trabajando, pero están trabajando muy lentamente. Muy lento. Tiene que acelerar el proceso para lograr ese equilibrio. O sea, lo que tú pagas debe ser por lo menos igual a lo que tú recibes y que te sobre un poquito, porque ninguna empresa privada puede estar dando un servicio para perder dinero. Ese y no a es el propósito objetivo. de trabajo, hay un proyecto que está en el Congreso y que esta semana pasada hubo reuniones en el Congreso de la Comisión de Salud del Senado específicamente. ¿Qué es lo que se está? ¿Es la ley, modificar la ley completa o son aspectos de la ley? No, ¿Qué se está quieren planteando? modificar la ley, porque tú sabes que la ley no solamente es salud, también está pensión, también riesgos laborales. En este caso se habló la parte de salud que lo preside una persona muy autorizada porque fue ministro de salud y fue también presidente. Daniel Rivera, amigo nuestro, de nosotros dos, también fue directivo de la Unión Médica, un importante centro médico de Santiago. Es un accionista importante. Entonces, es una persona, y ahora es senador de la República, que fue ministro, que conoció la prestación de servicios como médico, y fue sindicalista porque es de Andeclip. Exactamente. Fue de Andeclip. Entonces, es una persona que tiene bastante conocimiento de todas las aristas que mueven este tema. Entonces, se está tratando de modificar algunos aspectos de la ley. En el ámbito de salud yo creo que hay que modificar muy pocas cosas. Lo que hay que hacer es cumplir la ley. Cumplir lo que tiene. Ahora, hay cosas, por ejemplo, que la cápita se indexe todos los años acorde como publica el Banco Central de Inflación, el IPC general y el IPC Salud, entre dos. Esa es la fórmula que se hace. Que los accidentes de tránsito, que son una desgracia, que nosotros lo cubrimos y que nos ocasionan déficit porque nos cuestan 40 pesos, nos pagan 32, y cada vez que se aumenta el salario mínimo, aumenta la suma asegurada, porque la suma asegurada es un múltiplo del salario mínimo, en este caso 60 salarios mínimos. Ahora acaba de aumentar 200,000 pesos más a la cobertura, pero no le pusieron un peso a la cápita. Que eso se incluya como parte de las atenciones en salud que brinda las ARS dentro del catálogo de prestaciones que aprueba el Consejo Nacional de Seguridad Social. Esas cosas se pueden resolver ahí. Lo del régimen contributivo que sea igual al subsidiado tiene que conocerse en una modificación de la ley. Pero lógicamente, con que se cumpla la ley, yo creo que resolvemos el 90% del sistema de salud en la parte de seguridad social. Y en esos aspectos que se están discutiendo para modificar, ¿hay algún acuerdo o hay muchas diferencias de intereses entre sectores? Hay diferencias, pues eso es normal, la diferencia es bueno que existan en los sectores. Pero yo creo que en sentido general todos estamos de acuerdo que debemos mejorar y que debemos empujar el barco en una sola dirección. No quisiera que terminara nuestra entrevista, nuestra conversación, sin que me hablara del papel de la DIDA. La DIDA ha estado creando muchos ruidos, sobre todo en los centros de salud y en defensa de los afiliados. Yo diría que por primera vez en la vida veo a la DIDA sonando y hablando de los afiliados y defensa de los afiliados. ¿Qué concepto tiene de lo que está ocurriendo? Yo creo que la DIDA tiene que cumplir su rol.
La ley manda, la ley 13-20, que le dio personería jurídica y que le dio presupuesto, que lo pagamos nosotros, el sistema, tiene recursos para subsistir, tiene que educar. Pues yo creo que lo más básico es la educación, que la gente sepa cuáles son sus derechos, que la gente sepa cuáles son sus deberes, que la gente conozca cómo hacer sus reclamaciones. Y la DIA tiene que hacer, y creo que está haciendo ese papel. Algunas veces pienso que se va un poquito la mano, porque hay cosas que no dependen. Es frontal, Elías. Sí, Elías, más frontal. el amigo, sí, Elías es un poquito frontal, pero yo creo que él está haciendo una labor que tiene que complementarla, porque el Ministerio de Educación no enseña seguridad social. Qué bueno que se está abriendo esta maestría, pero los estudiantes de intermedia ya mañana van a ser adultos y deben conocer cómo funciona la que seguridad tienen unos social. derechos y unos deberes. Claro. Porque la DIDA está para eso. Claro, esa es la función. Dirección de Defensa, Información y Defensa de los afiliados. Exacto. Entonces tiene que hacerlo de una manera que coordine con los demás actores y que nos pongamos de acuerdo, porque todo el mundo está conteste en que debemos educar a la gente. Las mayores dificultades las está teniendo con los prestadores por el tema de los cobros indebidos, que eso es un gran tema también. Sí, ese es un tema delicado, por ejemplo, y también las atenciones en emergencia, que muchas veces se le cobra y no, la ley dice que tú no le puedes cobrar un centavo, tienes que estabilizarlo y después entonces hablamos del cobro o de llevarlo a otro sitio y buscar el seguro como fuere. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es unirnos y con los recursos que tenemos hacer lo mejor que se puede en beneficio de los afiliados. Con un hombre como José Miguel, como Vargas, yo quería haber tratado el gran tema del reglamento que es de los hospitales, no es de las clínicas, pero haber visto, pero no me da tiempo porque Ariel me está diciendo que ya se terminó el programa. El gran tema de los inmigrantes y todo eso, eso se nos va a quedar para el próximo programa. ¿De acuerdo? Con muchísimo gusto, cuando tú lo decidas. Bueno, José Manuel Vargas ha sido nuestro invitado en este programa 2x3 en Salud. La próxima semana nos veremos y a él le agradecemos esa deferencia y esa deferencia que tiene siempre con 2x3. Gracias a ti, Altagracia, y a Doris. Y un saludo afectuoso a los amigos televidentes de Visto Espacio. Así, muchísimas gracias y a ustedes nos vemos la próxima semana. Si no pudo ver el programa completo, entonces este domingo síganos a través de nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Nos vemos la próxima semana. Dos por tres en salud.